Esta noche es Felipe Vallejos, como ya les anunciaba, analista internacional y además analista político. Felipe, bienvenido, buenas noches. Todo estos discursos de la ONU, uno se siente como que está en Navidad, Día de Reyes, y que tiene material suficiente para tomarle el perfil a cada uno de los presidentes. Buenas noches, primero que todo, gracias por invitarme. Estoy en mi casa, Siempre. como me distingue siempre Yulisa. La asamblea número 80, yo pienso que es una encrucijada que se está viviendo a nivel de Naciones Unidas. Y lo dijo el presidente Abinader en su discurso. Hay que revisar de manera profunda el rumbo que está teniendo Naciones Unidas, este organismo multilateral, debido a que está dando luces hace rato, o señales claras de desgaste, de ser inutilizado, de tener un proceder casi estéril a la hora de frenar o de gestionar un posible conflicto bélico. Lo vivimos en Gaza, se vive en Ucrania con Rusia. De hecho, en Gaza ni siquiera ha podido entrar el corredor, o se ha podido habilitar un corredor humanitario decente para poder entrar ayuda humanitaria propiamente tal. Por ende, creo que es un momento de inflexión, un punto de inflexión donde la ONU puede entrar en una espiral descendente sin retorno para su decadencia total o el rescate del mismo. Por lo pronto, no tiene el apoyo del país más importante, que es Estados Unidos, cuyo gobierno no cree en estos organismos multilaterales, sino que piensa que la política exterior se maneja más por un asunto bilateral que por un asunto que un escenario como las Naciones Unidas te presenta, que es siempre este escenario donde se puede de alguna forma plasmar la diplomacia internacional a través de consensos y discusiones de alto nivel. De los discursos que has visto, bueno, viste el del presidente Trump que dijo que de la ONU no se saca nada, una escalera dañada, una teleprompter que no sirve. Ahora se la pusieron difícil porque el hombre va a subir la escalera, se daña, está dando el discurso, se daña el teleprompter. Trump es pero Trump, no hubo esos errores con otros presidentes. Claro, llama la atención. Llama la atención. O sea, o fue deliberado y la verdad que tendrá un costo por lo menos para el empleo de esas personas. Y dos, fue una torpeza, pero una torpeza monumental. La única persona que había que distinguir en todos los sentidos posibles para ver si se comportaba un poquito mejor en el discurso era el presidente de los Estados Unidos, lo cual la ONU en este caso ha fracasado de forma olímpica. O le falló Murphy. Bueno, la ley de Murphy es clarita, o sea... Todo lo que te puede salir mal te va a salir mal. Te va a salir mal y le está saliendo mal las cosas a la ONU. Yo pienso que ahora también este tema de que es hora de una mujer como secretaria general es una forma de rescatar la visibilidad y preponderancia, incluso la utilidad y el peso que pueda tener la ONU en los próximos años. ¿Qué quiso decir Donald Trump cuando él dice la ONU puede estar gobernada por una mujer? Le está mandando un mensaje al actual general de la ONU, secretario general de la ONU, está quizás hablándole más en serio y en público de lo que le había hablado anteriormente cuando le hizo retiro de los fondos y cuando decía Estados Unidos no va a pagar todo lo que está pagando por una organización que no tiene resultados. Correcto. En estricto rigor, aunque sí tiene resultados en el punto de vista diplomático, el Consejo de Seguridad de la ONU sigue siendo relevante. Si no fuera por el Consejo de Seguridad de la ONU, con todas sus características y deficiencias, la ONU sería completamente irrelevante. La Asamblea y el Consejo de la Seguridad de la ONU son los dos entes más fundamentales. En el Consejo de Seguridad se discuten muchas cosas. Son dos cosas muy caras, según Trump, ahí tienes razón. Sí, costo-eficiencia, la ONU ha quedado al debe. En esto estoy de acuerdo con Donald Trump, increíblemente, pero estoy de acuerdo con él, en el sentido de que los resultados en 80 años de asambleas y demás, ha tenido el retorno de la inversión económica, del esfuerzo diplomático que se ha invertido en ello. La verdad es que los cuestionamientos, algunos de ellos son legítimos. Son cuestionamientos legítimos. Claro, y así, por ejemplo, lo rescata el presidente Abinader, lo rescata el hecho de que si van 150 países, no llega a 100 los jefes de Estado, sino que mandan a los cancilleres. Algunos tienen impedimentos legales internacionales, como es el caso de Vladimir Putin, que tiene un temor probado. De Maduro, que no se atreve a ir Maduro por ahí. No puede ni salir de Cuba, el de Nicaragua. El de Nicaragua no puede salir de Nicaragua. Si sale de Nicaragua tendría que pisar Cuba o Venezuela, porque si no lo apresan. Lo mismo Nicolás Maduro, que está señalizado como la cabeza de un cártel de narcotráfico por Estados Unidos. Su cabeza tiene precio.
y por ende pisar Estados Unidos sería muy peligroso para él. ¿Qué piensas del discurso de el Boric, el discurso básicamente de los presidentes suramericanos? Evidentemente el del presidente de la República Dominicana, que vuelve y aboga por Haití. Uno piensa a veces que está volviendo a ver discursos de años anteriores, porque si tú te fijas, los temas versan año tras año sobre lo mismo. A diferencia del discurso del presidente Trump y el de Turquía, que me pareció que también fue distinto, pues uno siente que no hay tampoco como muchos temas diferentes, tal vez porque los problemas continúan siendo los mismos. Es como si estuviésemos congelados en el tiempo y los problemas de hace 10 o 15 años sean los problemas de hoy. En muchos sentidos así es, lamentablemente. Y qué pena, pero esa es la realidad. En el caso de los presidentes de Sudamérica, son discursos repetidos, pero no repetidos deliberadamente, sino que son las problemáticas de hace 10 o 15 años. Y dos, están completamente dispersos. Por lo menos la Unión Europea más o menos está alineado. ¿A qué? A garantizar una mayor seguridad a través de una mayor inversión en el gasto de defensa de la Unión Europea en vista del peligro que para ellos reviste el conflicto en Ucrania y cómo eso amenaza la estabilidad y la seguridad de la Unión Europea con respecto al conflicto con Rusia, su relacionamiento con Estados Unidos y su papel en el conflicto eterno que ha librado Palestina con Israel a través del reconocimiento del Estado de Palestina en dos países clave, en este caso Reino Unido y Francia, que lo han reconocido recientemente. Esto fue un paso alineado, de consenso, previsto para que sea en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para que tuviera impacto. Para que tuviera el impacto, de alguna manera poner a Donald Trump a decidir cómo que va a gestionar esta situación, porque esto es un conflicto que ya se ha extendido por 2 años. En el 2023 fue ese fatídico hecho de invasión al terreno israelí con los secuestrados y demás, y esto ha tenido unas repercusiones humanitarias terribles en la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué diferente opera la Unión Europea de manera alineada, incluso con países que están ideológicamente antagónicos, como la Italia de Meloni y la Francia de Macron? A diferencia de el Chile de Boric, la Colombia de Petro y la Venezuela de Maduro. Estamos completamente dispersos. Al estar dispersos no podemos actuar en bloque, que ha sido el gran sueño. Este sueño de actuar en bloque de Sudamérica y Latinoamérica era un sueño que tenía Bolívar y hasta el día de hoy no ha sido posible. Ellos lo han intentado, pero no le ha salido. Es que fundan el Mercosur, por el lado de Chávez intentó con la CELAC, la Alianza del Pacífico con aquellos presidentes que eran centro derecha, que era Colombia, Perú, Chile en su momento, Argentina en algún momento se habrá sumado con Mauricio Macri, pero en ningún momento hemos tenido un solo bloque. Y como no tenemos un solo bloque a nivel continental, no se puede proceder y tener peso a nivel diplomático en términos globales. Por lo menos para tratar de hacerle contrapeso a la ONU. Hace tiempo que no oigo de Mercosur, por cierto. Está completamente obsoleto. Y ese es un mensaje de cuando esas organizaciones caen en la irrelevancia, pues otros toman su lugar. Creo que está pasando con Naciones Unidas lo que pasó anteriormente con la Liga de las Naciones, porque este modelo de la diplomacia internacional, la diplomacia global en el escenario de las Naciones Unidas, es un escenario que tiene desde el 45 a la fecha. Ya estamos acercándonos a los 100 años, tenemos 80 años en este modelo, está agotado. No digo que la ONU esté agotada, que no haya gente que está haciendo su trabajo, que está intentando resarcir el daño que los conflictos bilaterales tienen para el mundo, pero hay que revisar profundamente el modelo. Y eso es una cuestión que yo rescato del discurso del presidente Abinader de revisar el modelo. 2, es hora de una mujer como secretaria general de la ONU. Y 3, el tema haitiano, que obviamente tiene una preponderancia mayor porque Panamá y Estados Unidos sometieron una suerte de resolución, porque hay una cuestión muy preocupante para la República Dominicana. En octubre, a principios de octubre, vence el plazo o la vigencia de la misión de seguridad a manos de la Fuerza Policial de Kenia, o está encabezada por la Fuerza Policial de Kenia en Haití, que si ha rendido algún fruto, ha sido mínimo, pero mínimo, a un costo económico altísimo. Entonces, hoy por hoy, lo que calcula el canciller de la República Dominicana, que lo dijo en una intervención en la ONU, es que se necesitan al menos 5.000 efectivos militares para poder de alguna forma estabilizar Haití. Porque ¿cuál es el objetivo fundamental de Haití en este momento? Estabilizarlo en términos de seguridad para poder celebrar elecciones. Al celebrar elecciones,
buscar una estabilidad social y política que permita de alguna forma reactivar la economía haitiana. Fácil decirlo porque en los últimos 15 o 20 años no ha sido posible ni siquiera iniciar ese proceso. ¿Qué te parecen las narcolanchas del Caribe y los nuevos bombardeos con drones a distancia? Eso ha puesto al Caribe como que le ha dado, digamos que un glamour que no tenía en materia de combate al narcotráfico, porque anteriormente se hablaba de submarinos, muchas toneladas, y la gente creía que eso era como ficción, película, y los consumidores en Estados Unidos creciendo, pero ahora ellos como que lo han diseccionado y al Caribe le ha tocado su chin de protagonismo. Claro. ¿Cuántos muertos van? Sí, yo pienso que más una forma de presionar a Venezuela. A veces esto es una cuestión de intereses. Todo país tiene, más que amigos, tiene intereses. Y los intereses de Estados Unidos en este momento están enfocados en la situación venezolana con respecto a el petróleo que está obviamente es del interés de los Estados Unidos. Bombardear o eliminar una lancha, una o dos lanchas, verdaderamente en términos generales, en términos macro, realmente es un golpe letal al combate al narcotráfico en la región desde el punto de vista de la ruta marítima y aérea que pueda prevenir de países de Sudamérica que utilizan a países del Caribe y Centroamérica como puente para ingresar a los Estados Unidos, el país número 1 de consumo de droga. Pienso que no, pero es un golpe mediático, es un golpe político, es una presión que se ejerce sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Pero, de nuevo, hemos tenido esta conversación, ¿cuántas veces, Yulisa? Varias veces. ¿Cuánto le queda a Maduro? Esto veces. es el final de Maduro. Y verdaderamente, Maduro está como Haití, que uno dice, está en las últimas, ¿y qué va? ¿Y qué va? Le quedan varios capítulos más. Tiene más vida que un gato, Nicolás Maduro. Entonces, habría que evaluar si verdaderamente Estados Unidos tiene la determinación de sacarlo del poder o esto es una medida para disuadirlo, para una negociación más allá de lo estrictamente político. Yo creo que el mismo Maduro da más información que Estados Unidos, si tú te fijas. Hay informaciones que son tal vez de seguridad nacional, que son quizás de investigaciones en curso, que son datos que no se pueden dar. Sin embargo, cada vez que Maduro hace una locución de esa, él tiene pifias, se le salen cosas. Creo que en ese mismo video que nosotros tenemos ahí, donde creo que en ese mismo, Maduro dijo cosas que fueron interesantes. Y él decía como que estaba cercado. ¿Qué presidente que le han puesto precio a su cabeza admite que se siente cercado? Pero luego él recogía y entonces él daba para atrás y decía, pero aquí vamos a dar la batalla, estamos armando un ejército, no sé qué, cuando te ve la foto del ejército, ya hay un tanque que se accidentó en la misma carretera y no ha empezado la guerra. Sí. Uno de los aviones estaba fundido, la gente, ancianos que no tienen ningún tipo de... Parecería aquello como una tragicomedia, como... Sí. Venezuela es una tragicomedia. Sí, no sé si Maduro encuentra tiempo en darle un poco de circo a la población con el tema internacional, lo mismo que hacía Cuba. Sí, Nicolás Maduro es un especialista en distraer, es un maestro de la distracción. Anteriormente era un pajarito que él le hablaba, que él decía que era Chávez. En años recientes se le ocurrió la genial idea de declarar la Navidad a partir de octubre, sí. Cuando había recién, según él, obtenido la victoria electoral sobre Edmundo González. El 1 de octubre empieza Correcto, la Navidad. Arranca la Navidad. Y ahora este tema de que nos estamos preparando para una guerra. No, y se hizo una caricatura de sí mismo que se llama El Señor Bigotes. Correcto, una caricatura que divulgó él mismo. Es decir, es un maestro de la distracción, del espectáculo, porque eso obviamente él sabe que de alguna forma juega en todo, es un factor a considerar dentro de todo este engranaje. Aligera, ¿cuál es el papel que juegan todos estos chistes de Maduro? Distracción por un lado y el discurso de la guerra para mantener cohesionado de la mejor forma posible a lo interno de Venezuela, para que el ciudadano venezolano, dentro de todo su descontento y desazón y decepción y de penurias que ha vivido durante muchos años, de alguna manera sienta que la soberanía de su país, la decisión soberana de su país, de cuál debe ser el rumbo de Venezuela, está amenazado por la injerencia de Estados Unidos en este caso. Terrible. ¿Cuánto tragicómico? Tiempo? Sí, es una tragicomedia lo de Venezuela, lo mismo que Nicaragua. No, Nicaragua, y de hecho Nicaragua no tiene quien le escriba, porque no. Nicaragua además no representa en términos macro ningún tipo de interés geopolítico u económico. Venezuela sí, por su riqueza petrolera,
pero si no tuviera esa riqueza petrolera, estaría en el olvido, como hoy lo está Nicaragua y como hoy lo está ya está Haití. Cuba también. Cuba ha tenido mucha importancia geopolítica durante mucho tiempo. El tema de la base, que si Guantánamo, que si había una base china, además construyéndose en Cuba, que dicen algunos informes de inteligencia que es cierto, y que la cercanía con Miami le daba una importancia geográfica única en sí misma. Pero además de eso, ¿qué ha pasado con todos estos años, 50, 60 años, en el que se suponía que iba a haber una invasión, que la amenaza era de manera permanente, el miedo a perder la soberanía, de la libertad de la revolución? Correcto. Ya nada de eso importa. El 86% de la población cubana vive en extrema pobreza. Sí, y el tema de Cuba es que ya son varias generaciones que solo conocen esa realidad. Entonces, cuando una generación de cubanos solo conoce esa realidad y no tiene acceso a los medios de información, a cómo se vive en otros países, cuáles pueden ser las posibilidades u oportunidades de una persona particular, pues obviamente la persona asume que esa es la realidad única que existente y por ende carece de esa sensación o ese sentimiento natural de una persona cuando se quiere rebelar o cuando quiere manifestarse contra el gobierno. El problema actual no es un problema político del gobierno cubano, el problema actual de Cuba se llaman los apagones, porque no tiene los recursos suficientes ni siquiera para abastecer de energía eléctrica a la población. Y entonces eso trastoca la calidad de vida de los cubanos, pero en vista de lo geopolítico, Cuba hoy por hoy no es el protagonista de antaño, ni es la amenaza latente a los Estados Unidos de antes, cuando estaba probado que habían intenciones reales de los rusos, de los soviéticos, de tener bases militares, incluso de ir más allá de la presencia de bombas de carácter atómico, de bombas atómicas o fuerza nuclear en territorio cubano, apuntando a Washington, lo cual evidentemente era una amenaza real, la amenaza más trascendental del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te pareció el discurso de Turquía, el discurso del presidente Abinader? ¿Y qué rescatas del discurso del presidente Donald Trump? Dentro de todas las cosas que dijo, ¿qué te parece que es lo fundamental, con lo que quizás deberían quedarse el resto de los países, tanto los que están en guerra en Oriente y Medio Oriente como los que estamos de este lado? Bueno, partiendo por Donald Trump, pienso que ha sido consecuente con su creencia. Él no cree en ese tipo de escenarios, no cree en los organismos multilaterales. ¿Pero por qué va? Bueno, porque sigue siendo parte de este espectáculo. Es como que tiene invitados internacionales y él va a atenderlos, ¿será? Claro, porque él aprovecha todas las reuniones bilaterales y evidentemente él no se va a perder ese momento estelar, porque rating sí tiene y el hombre sabe manejar muy bien los medios de comunicación, él sabe que el discurso ante la ONU sigue siendo un discurso esperado, es un recurso mediático a su favor. De alguna manera ahí se está negociando en muchos sentidos el porvenir diplomático global y Estados Unidos tiene un papel que jugar. Por ende, Trump no va a dejar de asistir. Y rescatable, este tema de que ha llegado el momento de una mujer como secretaria general de la ONU, rescatable, su consecuencia permanente. Él es fiel a sus convicciones, sí, a su no creencia de esos... Lo ha demostrado. Y lo ha demostrado claramente. Y, de hecho, rescatable también su endurecimiento del tono en contra de Rusia, avisándole de alguna manera de que la paciencia se le está agotando y que muy pronto, o si Rusia no da muestras de querer negociar o querer de verdad la paz y de terminar con el conflicto bélico, tiene que sentarse en negociar. De lo contrario, Putin lo único que va a lograr con esta situación de terquedad es alinear a la OTAN, es decir, a la Unión Europea y a Estados Unidos con la agenda de Ucrania, más allá de esa admiración y entendimiento o sintonía que estaba sintiendo con Donald Trump, porque desde la cumbre de Alaska, la verdad que los resultados han sido paupérrimos para la intención de Trump. Se puede ir olvidando de cualquier premio Nobel de la Paz, porque su aspiración era que lo nominaran al Nobel de la Paz, diciendo había logrado un alto al fuego en Gaza y había logrado un alto al fuego en Ucrania. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido, por ende, la política exterior de Donald Trump a 9 meses o casi 10 meses de haber asumido el poder ha quedado al debe. Pareciera que lo de Gaza da 2 pasos hacia atrás y 1 hacia adelante. Medio, como mucho, hacia adelante. Ya se habla de genocidio desde hace algunos días, de que hasta la ONU está metida ahí en que no ha podido
lograr introducir los alimentos para que la gente pueda tener un acceso a la comida, que es algo muy básico. O sea, eso se está poniendo cada vez más catastrófico y no se ha logrado ninguno de los países envueltos, ni Europa, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni China, que juega un papel pero medio distante. Correcto. Han logrado preservar la situación de la vida de los palestinos, ni han logrado hacer que Israel cambie de opinión. De hecho, se ha radicalizado Israel. Todo está peor. Ahora Israel dice que va a borrar de la faz de la tierra la franja de Gaza. El discurso es peor que como estaba Peor que antes. hace un tiempo. Y uno se pregunta cuál es el verdadero poder de convencimiento que tienen todos los líderes en este problema. Creo que amén de a quién beneficia la guerra. Independientemente de que Joe Biden haya sido un presidente errático, que no haya estado en condiciones mentales o físicas de gobernar, lo cual es real, está probadísimo que no estaba preparado para gobernar a su edad por sus condiciones de salud, por lo menos Biden mantenía a raya a Netanyahu. Con Donald Trump, Israel se ha radicalizado. No es que Donald Trump lo haya propiciado así, pero los hechos están ahí. Israel se ha radicalizado, ha recrudecido el enfrentamiento, ha de alguna forma elevado el nivel de tensión, bombardeando Siria, bombardeando el Líbano, bombardeando Irán. Ha entrado en conflicto con todos los países de la región, al borde de una cuestión que ya deja de ser bilateral, sino regional, y eso es peligrosísimo para la estabilidad de la región, donde hay países con fuerzas nucleares, como el caso de Irán. Por ende, el caso de Israel también. Entonces, por ende, hay que revisar profundamente la política con respecto a lo que está pasando en Israel y la Franja de Gaza. El único país, el único gobernante, el único presidente de este planeta que puede marcarle esa raya de pizarro a Netanyahu se llama Donald Trump. ¿Cómo lo va a hacer? Si quiere hacerlo verdaderamente o no. Eso te iba a decir, la pregunta aquí sería si él quiere. Si él quiere, ¿en qué si conviene. Si le conviene o no. Obviamente, él ha hecho esfuerzos muy limitados de controlarlo, pero la reacción muy tibia de Estados Unidos cuando Israel se atrevió a hacer un ataque dirigido en Qatar contra líderes de Hamas en territorio catarí, pues obviamente todas las alarmas se debieron saltar las alarmas. Y sin embargo la reacción de Estados Unidos fue completamente tibia. Por ende Netanyahu dice, yo tengo carta abierta aquí. Tengo el camino despejado para hacer lo que yo siempre he querido hacer, porque es una realidad. Ni Israel quiere a Palestina, ni Palestina quiere a Israel. Y eso es una guerra de muchos siglos. El corto plazo dentro de lo que se vislumbra con Haití, hasta el mismo representante de Haití, que ya uno no sabe ni cómo decirle, representante del Consejo, ministro, presidente, ya uno no sabe ni lo que es, dijo que Haití está en una guerra. Haití es un país que está en guerra. ¿Qué se vislumbra en el corto y mediano plazo, tanto en Haití como en Medio Oriente, como en Sudamérica? Haití es una bomba de tiempo que ya explotó varias veces y como que no terminamos de ver el fondo de esta situación. Aquí hay que hacer lobby. Aquí hay que hacer un lobby grueso con China y con Rusia. La Unión Europea no creo que vaya a vetar ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer una presencia de efectivos militares o policiales por el orden de los 5.000 personas durante los próximos 18 a 24 meses, porque Estados Unidos ya lo apoya. Así lo dijo el subsecretario del Departamento de Estado ante la ONU. Por ende, ¿qué le toca a República Dominicana? Porque nadie más lo va a hacer. Si no hace el lobby República Dominicana con los chinos y los rusos, para que no veten esa resolución, para que haya una misión de estabilización con el apoyo de la ONU y financiado por los grandes países del globo, pues entonces nos quedamos con las manos vacías. Se van los de Kenia, se va la misión de estabilización de seguridad de la policía de Kenia y no llega nadie. Por ende, la situación, si es mala ahora, te puedo garantizar, Yulisa, que va a ser peor si no se llega a un entendimiento de aquí al 3 o 4 de octubre. Puede ser que Haití en este momento y más adelante se convierta en el principal problema que tiene República Dominicana, amén de los temas internos que ya tiene. Lo es, a nivel migratorio, a nivel económico, a nivel de la seguridad. La seguridad en términos desde la seguridad ciudadana hasta la seguridad del territorio, porque es una realidad probado no por cuestiones propagandísticas. Medios independientes, medios creíbles, investigaciones de la ONU incluso, han establecido que el centro del poder de Haití, que está en Puerto Príncipe, está controlado en gran parte por las bandas armadas. Cuando la capital de un país
está en manos de las bandas armadas y apenas se puede garantizar la estabilidad y la seguridad de edificaciones estratégicas como el aeropuerto, como los hospitales y otras edificaciones de esta naturaleza, pues obviamente que estamos en una situación de calamidad total. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Qué gusto tenerte aquí. Feliz fin de Siempre un semana. placer. Gracias. Gracias a Felipe.